que quería usar para mañana también, que dice, ¿qué ven cuando me ven? Una palabra que tendríamos que repetir un poquito, unas cuantas veces más, para que poder darnos cuenta de cómo estoy yo quizás. Son tiempos en que hay muchos que están mirando, nos están mirando, porque somos como si fuéramos el espejo de Cristo aquí en la tierra. Nos ven nuestro actuar, nuestra forma de ser. Hay muchos jóvenes que están pasando dificultades en este tiempo, porque no pueden salir a sus trabajos libremente, no se puede viajar libremente, no se puede ir a estudiar libremente. Estaba mirando ahora hace un ratito, que hace 2 días que no veo noticias, pero estaba mirando hace un ratito, no sé cómo es que prendí, y no sé, ustedes saben cómo prendí, apreté el botoncito, ¿no? Pero vi las noticias no sabía nada de que estaban toda esa concentración allí sobre el obelisco, no sé si fue más tarde, si fue ahora, no sé qué es, pero todo lo que se tiene que hacer, todo se hace al revés. Y muchos jóvenes, junto con los adultos y familias, están pasando las situaciones de lo que está pasando mundialmente con este COVID y con todas las complicaciones que hay y con todas las rebeldías que hay, pero algunas son normales, naturales, porque la gente tiene que salir a trabajar, quiere salir a trabajar, pero no ven la otra parte. Yo estaba pensando cuando qué podía traerles a ustedes en esta tarde, ahora. Y entonces empecé a trabajar del Espíritu Santo, como si pasaran las páginas así, en este tiempo de que, con esta palabra, ¿qué ven cuando me ven? Porque estamos en un lugar donde realmente somos vistos, pero no solamente por lo de ahora, sino porque estamos viviendo en la vida. Había una vez en una isla, cuando la lepra era tan perjudicial, ahora la lepra es curada, en ciertos casos, pero había un lugar en una isla, no me acuerdo la isla cómo se llamaba, y había un leprosario en la isla muy grande, y fueron unos misioneros allí. Y cantaban y hablaron de Cristo, y él les habló de Cristo, les habló del Señor, y muchos entraron, pero había muchos que ya estaban convertidos. Y había una mujer que tenía tapado casi un poco el rostro y también un poco los brazos, donde la lepra se veía toda la carne viva, de cómo la lepra iba comiendo la carne, y en algunos lugares se veía los huesos. Entonces él, misionero, que había ido con otro, un grupo, un equipo, y cuando terminaron de cantar, vieron que esta mujer cantaba al Señor con todo su corazón y decía, bendiciones, ¿cuántas tengo ya? Bendiciones. Y no me acuerdo bien cómo es el lío. Bendiciones, ¿cuántas tengo ya? Bendiciones, Dios me las dará. Bendiciones. Me contentaré con lo que el Señor hará. Así cantaba. Y ella lo cantaba con tanto fervor. Cuando salieron de la isla, que volvían a su lugar, cuando estaban en el barco que los había cruzado, un misionero le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia? Y él le dijo, el que había predicado, seguramente
nunca más voy a cantar este himno, bendiciones, cuántas tengo ya, como lo cantaba antes. Porque vi en esa mujer que estaba en un límite tremendo de la lepra, el gozo con el que cantaba, bendiciones tengo ya. Bendiciones Dios me las dará. Bendiciones. Es un coro de los revijos, pero ella lo cantaba porque no se fijaba en lo que le estaba pasando en su cuerpo. Ella sabía lo que estaba pasando en su corazón, lo que había sido su vida cuando encontró a Cristo, cuando el Señor, el Espíritu Santo, le estaba ayudando a llevar esos últimos días en la tierra, pero con Cristo. Y entonces, pensando en esto, en el agradecimiento, en cómo este varón la vio, y la vio de una manera diferente que hubiera mirado a otra persona. Ahora yo me pregunto, y nos preguntan, que vos también te preguntes, ¿qué ven cuando me ven? No la fachada, no lo que mostramos a veces, que a veces no es lo que tenemos dentro, sino aquello que realmente está dentro y sale para afuera, ¿no? Se ve. Y me fui al libro de Daniel, tan conocida la historia, ¿qué podríamos sacar de Daniel? ¿Qué es las cosas que podríamos aprender de Daniel? Y Daniel, realmente ellos fueron sacados, arrancados de su tierra. Por supuesto, ya sabían por qué era. El pueblo era un pueblo idólatra, rebelde, hacía todo lo que Dios estaba harto de este pueblo, harto de tanta rebeldía, harto de tanta corrupción. Incluso muchos daban a sus hijos en ofrecimiento como sacrificio a los ídolos. Entonces Dios se hartó, les había dado todo, eran su pueblo, los había socorrido muchísimas veces, le había dado la tierra, los había sacado de Egipto, era el pueblo precioso de él. Sin embargo, hacía todo esto y por castigo tuvieron que ir y los arrancaron de sus hogares, los arrancaron de sus familias. Dice que cuando el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Miren, las cosas de Dios, aún estando en una situación así, hacían cualquier cosa, no tenían temor de nada. Pero miren, dice, cuando fueron llevados, dice el versículo el 5, llevados Daniel, sus 3 amigos, y muchos otros, del linaje, del buen linaje de los hijos de los príncipes, no los llevaron junto con toda la gente, los llevaron separados, porque querían prepararlos, porque ellos eran un pueblo grande, eran invasores, tomaban otras naciones, y entonces necesitaban gente que pudieran ser preparados para poder estar también en un territorio tan amplio. Entonces allí estaba, entre todos esos nobles, había 4 que son los de la historia, que sobresalen en esta historia del libro de Daniel, aún en cautiverio, arrancados de su propia familia, arrancados de sus amigos, arrancados de su confort, los llevaron y estaban prisioneros. Y entre ellos, dice en el versículo 6, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. No solamente ellos, había otros también.
Por supuesto que nosotros decimos, los conocemos por el nombre que después le pusieron, Sadrach, Mesach y Abednego, pero el nombre de ellos era Ananías, Misael y Azarías, que eran los compañeros de Daniel. Y estos, dice que el jefe de los eunucos puso por sobrenombre acá, a Daniel le puso Belsasar, que siempre nosotros no le cambiamos el nombre, siempre decimos Daniel, a Ananías, a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto a los jefes de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué se contaminarían? Porque antes de ir a la mesa del rey eran ofrecidos a los ídolos y después eran llevados a la mesa del rey. Y ellos no querían comer ese tipo de comida. Por supuesto que Daniel propuso en su corazón, quizás fue el que llevaba el liderazgo y sus compañeros dijeron, nosotros también. Entonces hablaron al eunuco y dice que el eunuco puso muchas, no puede ser, sino si el rey, después ustedes están más débiles, no puede ser que ustedes estén con legumbres, con verduras, y yo después, ¿qué hago cuando yo tengo que, los va a ver a todos o a ustedes? Pero ellos defendieron su causa. Una de las cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas, ustedes jóvenes, aún nosotros adultos, aún los más viejitos como yo, siempre en la vida tenemos que tomar decisiones. Siempre en la vida tenemos que pararnos porque la vida es la vida. Vamos a tener muchísimas oportunidades. Ustedes en esta edad ahora, yo las tuve en mi oportunidad. Ustedes jóvenes más mayores, después están los de adultos, están los padres de familia, están el anciano. Todos siempre en la vida tenemos que tomar decisiones. Y por eso es tan importante que esas decisiones que nosotros tomemos siempre estén guiadas por el Espíritu Santo, siempre estén siendo preguntadas preguntadas a Dios. Yo creo que acá el Espíritu Santo estaba, pero ellos estaban en el Antiguo Testamento, ellos estaban por la ley, entonces ellos eran guiados por Dios. Y yo creo que habrán pasado suculentos ratos, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, para poder tomar las decisiones adecuadas que fuera bueno para sus vidas, aunque fueran quizás señalados, aunque fueran quizás al principio rechazados, no puedo darle una diferente alimentación, sin embargo yo probé tantos días, vos mirá cómo vamos, y entonces esa decisión que ellos hicieron fue bendición, porque cuando uno hace las cosas, las decisiones que toma delante de la presencia del Señor para su vida, sea la más pequeña, no piensas que a veces decimos, no le voy a llevar esto a Dios, pero ¿sabes qué? El depender de Dios, el caminar con Dios, es preguntar en todo tipo de cosas que nosotros tengamos que tomar, alguna decisión que nosotros tengamos que tomar. Un ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes, muy jóvenes, yo me casé a los 19 años, re joven, y bueno, con mi esposo después nos fuimos a Puerto Belgrano, porque él lo mandaron allá, vivimos un tiempo en la iglesia, hasta que nos dieron la casa en la base. La iglesia nos recibió bien de allá, aunque era de la iglesia bautista, porque no había de la Unión. Nos recibieron bien, en la casa pastoral estaba vacía, vivimos como más o menos un mes allí, hasta que nos dieron la casa y fuimos a vivir a la base. Las pequeñas cosas, por eso cuando mi esposo se entregó a Cristo, que él se entregó de grande realmente, él se convirtió, tendría 26 años cuando se convirtió. 26, 27 quizás, 27 años cuando se convirtió.
Sin embargo, él cuando se convirtió de tal manera que muchas cosas que yo las tomaba como livianas se las puso en línea, ¿vieron? Porque a veces pasa eso. Y todas las decisiones que tomábamos para nuestra vida, aunque teníamos que comprar tal cosa, orábamos. Si teníamos que comprar otra cosa, orábamos. Siempre le pedimos a Dios la dirección para no equivocarnos. Y siempre le pedimos la dirección al Señor de comprar según lo que teníamos, no pensando en lo que podríamos tener. Lo que no podríamos tener, entonces, porque ahora no lo podemos tener. Cuando podíamos saber que lo íbamos a poder tener, pagar y todo esto, así se tomaba la dirección siempre con la voluntad de Dios. Y estos muchachos tuvieron la bendición de Dios porque realmente ellos tomaron la decisión y se mantuvieron en la decisión. Porque a veces tomamos decisiones que después no las cumplimos. Pero ellos tomaron la decisión y se mantuvieron en la decisión. Y el mantenerse en la decisión, dice que en el versículo 17 del capítulo 1, dice que a estos muchachos, a estos 4 muchachos, miren, podrían haber sido muchos más si se plegaban a ellos. Pero ellos fueron los que decidieron no contaminarse. Ellos los que decidieron no comer las cosas que eran llevadas primero a los ídolos y después a la mesa del rey. Aunque parecían manjares, aunque eran cosas ricas, aunque eran cosas apetecibles para la vista y también para gustar. Sin embargo, ellos tomaron la parte donde sabían que querían agradar el corazón de Dios. Y entonces ellos dicen en el versículo 17, en el versículo 17 dice, a estos 4 hombres, a estos 4 varones, a estos 4 muchachos, dice acá mi Biblia, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo un premio más todavía. Porque él supo liderar este grupo de sus amigos. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice, cuando pasaron los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor, el famoso Nabucodonosor. Y dice que el rey habló con ellos. Cuando uno habla se da cuenta cómo es el otro. No es solamente mirar. Pero cuando empezaron a hablar, dice, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, como Sadrach, como Mesach y Abednego. No hubo, ningún otro se comparó a ellos de los que estuvieron delante del rey. O sea que ellos les preguntaron un montón de preguntas, en toda sabiduría, con toda inteligencia. Lo que el rey les consultó, los halló, miren, 10 veces mejores que todos los que él tenía, que eran magos, astrólogos, que habían estado en su reino. Y entonces continuó un ministerio tremendo, Daniel. En ese tiempo de cautiverio estuvo con 4 reyes. O sea, él mantuvo su puesto, aunque cambió Nabucodonosor, después vino Ciro, después vino Darío, y después vino Belsasar. Él mantuvo el lugar y de prominencia, aunque tuvo pruebas, porque había tomado, se había propuesto en su corazón no contaminarse. En estos tiempos, mis amados hermanos, ustedes jóvenes, matrimonios jóvenes, que ustedes tienen que vivir sus vidas. En la vida tenemos muchísimas cosas que nosotros tenemos que decidir. Y en cada decisión que ustedes hagan, los jóvenes, los jóvenes que tienen matrimonios, las decisiones que tienen que tomar
siempre pidan con la bendición, con la dirección del Espíritu Santo. Por esto ahora estamos en la gracia, tenemos el Espíritu Santo, que es la voz de Dios, la persona de Dios viviendo en nosotros. Ellos tuvieron o sea, lo que nosotros podamos decidir en este tiempo, lo que nosotros podamos, aún a pesar de la situación de estos muchachos no era la mejor situación. Sí estaban en el palacio, sí tuvieron cosas muy buenas a su alrededor, lugares, ellos estaban en lugares prominentes donde podían manejar situaciones del reino. Sin embargo, ellos vivieron de tal manera que eran diferentes que los demás. Dicen, no recuerdo ahora en qué lugar, en qué versículo, dice que buscaban, porque ellos habían venido del pueblo de un pueblo que los trajeron cautivos. Resulta que estos cautivos superaban en sabiduría, en ciencia, en conocimiento, en tomar decisiones, superaban a los mismos que estaban en el reino, los que eran de allí, los que eran de su rey. Entonces ellos, había los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos, ellos estaban envidiosos porque dicen, estos nos están superando y están tomando puestos, los ponen en lugares estratégicos para poder gobernar, y nosotros que somos acá, mirá, la envidia, el acusarlos quizás, el buscar cosas para poder eliminarlos del lugar donde el rey los estaba poniendo. Y en este tiempo, hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones de servir a Dios, cuando nosotros tomamos decisiones jóvenes de hacer cosas que honren a Dios. Y yo le estoy hablando de esto, ahora estamos viviendo una situación muy difícil, donde estudiar, trabajar les va a costar. Pero ustedes tienen potencial para hacerlo. Ustedes no se pueden quedar porque está la pandemia. Ustedes no pueden decir, yo como está esto, es una excusa para que yo no lo haga. Hay ahora maneras para hacerlo. Sí, vos tenés que esforzarte, a veces hay que sacrificar cosas, pero se puede hacer. Mi nieta el año pasado y otras chicas, no sé si fue Daniela, terminó su secundario. Mi nieta se recibió de lo que estaba estudiando. Ellos hicieron el esfuerzo de comunicarse, de buscar, de por el medio que tenían ahora, por este medio de estas redes, ellos pudieron terminar. Muchos como ellos, hay muchos más, no me recuerdo, pero dentro de nosotros también tiene que haber otros más que no recuerdo ahora. Pero no hay excusas. No hay excusas, hay que tomar decisiones, porque en este tiempo, y en el tiempo que ustedes van a seguir viviendo, ustedes tienen que tener el estudio, tienen que tener, la educación, para que ustedes en el lugar, cuando se abra todo esto, ustedes van a tener un lugar donde van a servir a Dios, y donde van a honrar a Dios con sus profesiones, con su estudio, con las decisiones que han tomado bien, ahora que pueden. No dejen pasar el tiempo pasa rápido, háganlo. Acá estos varones tomaron el lugar que tenían que tomar. Ellos tomaron decisiones que, esta palabra que yo les dije, ¿cómo me ven los que me ven? A ellos, ¿saben cómo los vieron? Esto nos van a robar los lugares, esto van a hacer esto, pero saben que buscaban cosas contra Daniel. ¿Y saben qué dice la palabra? Yo no tengo el versículo ahora, pero lo tengo acá. Dice que lo buscaban para acusarlo delante del rey de alguna manera. Y entonces dice que no encontraban nada, porque había en Daniel un espíritu superior. Hermanos,
en este tiempo nosotros tenemos un espíritu superior, no porque seamos diferentes, porque, ay, yo tengo la coronita, no, no, tenemos un espíritu superior que es el Espíritu Santo, que nos tiene que enseñar y nosotros tenemos que tener oídos bien, bien claros para escuchar lo que el Señor dice a través del Espíritu Santo, en las decisiones que yo tengo que tomar en la vida, en las cosas que yo tengo que saber decir esto no y esto sí, esto tengo que salir adelante, esto no tengo que soportar, y no perder la fe, no perder el ánimo en el lugar, aunque sea la situación, y estamos en una situación caótica en este tiempo, porque hay rebeldía, porque está el virus, porque está cerrados muchos caminos, pero se puede, con el que quiere, puede. Nosotros tenemos que tomar decisiones que aunque sea por internet, por lo que sea, podemos tomar el querer superarnos en la vida, el no quedarnos en la vida. Pero ¿saben qué? También tiene que haber en nosotros un espíritu superior. Tenemos que darle el lugar al Espíritu de Dios. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo, porque no estamos con el Antiguo Testamento. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Jesús no había nacido todavía. Ellos vivían por la ley que Dios les había dado. Ellos se guiaban por la ley, pero aún por la ley, los que amaban a Dios, caminaban con Dios, servían a Dios, aún en los momentos difíciles. Y nosotros ahora estamos por gracia, ya Jesucristo vino, resucitó, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Dios Padre, y nosotros que hemos aceptado a Cristo, tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, el Paracleto, el Consolador, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar cómo hablar, pero no contristemos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene poder, no podemos entristecernos, no lo podemos aprisionar en un rincón y hacer lo que queremos. El Espíritu Santo nos va a sacar vencedores si nosotros buscamos de Dios la decisión que Él tiene para nosotros y no quedarnos, no bajar los brazos. Hay situaciones difíciles, estamos viviendo dentro, ellos estaban viviendo en un lugar de privilegio, aunque habían sido arrancados de sus hogares, pero sus corazones estarían añorando a sus padres. ¿Dónde estarían? Estarían añorando a sus amigos, estarían añorando su medio, su tierra. Si nosotros estamos aquí en este tiempo y si estamos añorando cosas que hacíamos antes, ya no las podemos hacer, pero en este tiempo yo voy a hacer bendición, en este tiempo yo me tengo que preparar, en este tiempo ellos tienen que ver que hay en nosotros un espíritu, un espíritu superior, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros. En este tiempo, jóvenes, miren, quizás van a buscar cosas contra nosotros, quizás vamos a ser señalados, quizás a veces no vamos a ser amados ni queridos por otros, pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que el Señor nos muestra, por lo que tenemos que hacer en la vida. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, donde el Señor nos dice, la manera, el capítulo en Efesios, el capítulo 3, el 4, que nos dice doctrina pura, lo que tenemos que hacer, es que guiarnos, la forma en que queremos comportarnos. Es maravilloso como ahora tenemos el manual para que nos enseñe a vivir. No podemos quedarnos así. Pero siempre hablamos mucho de Daniel. Yo voy a hablar ahora sobre estos varones que eran los Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego también eran envidiados, como le buscaban así, le buscaban la falla a Daniel, pero también le buscaban las fallas a Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey, como era un rey que era tan fatuo, un rey orgulloso, Nabucodonosor, fue un rey, él creía que, claro, era un tan poderoso, su ejército tan poderoso, tomaban países, tierras, y ellos juzgaban la tierra, y entonces era un rey muy orgulloso. Dice que el rey hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. Se levantó
la levantó en el campo de Dura, en la tierra de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen todos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias tenían que venir, porque tenía que hacer la dedicación de la estatua. Estaba orgulloso de esa estatua que él había hecho. Entonces, dice que fueron levantados, fueron reunidos otra vez dicen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores y también de las provincias a la dedicación de la estatua. Todos vinieron, orden del rey. Y se pregonó en ese lugar. Una persona pregonó en alta voz: mándese a todos, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todos los instrumentos de música, todos se tienen que postrar y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Orden. Cuando escucharon esas músicas, todos se tenían que arrodillar delante y adorar a esa estatua que él había hecho. El que no se postrare y no adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Que en ese tiempo había esos hornos grandes donde eran matados los que eran rebeldes y todos aquellos que hacían cosas que no eran debidas. Entonces, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona, de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones, se postraban y adoraban la estatua de oro al rey Nabucodonosor había levantado. Desde su lugar tenían que arrodillarse hacia el lugar donde estaba la estatua. Pero dice, para aquel entonces, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Se hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, y vienen a adorarlo, ¿no? Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, que has dado la ley, que todo hombre al oír la bocina, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampón y de todos los instrumentos musicales, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre, tú dijiste, le hacían recordar todo lo que ya había dicho, adore y sea dentro, y sea echado dentro del horno de fuego. Y ahí empezaron, hay unos varones judíos de los cuales vos pusiste, rey, vos pusiste, dice, sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Este es Sadrán, este es Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, no adoran ni siquiera la estatua que vos dijiste, que pusiste. Entonces Nabucodonosor, con toda la bronca, porque era un rey muy fatuo, orgulloso, dijo con ira y con enojo: ustedes me tienen que traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos delante del rey estos varones. Entonces Nabucodonosor les habló a ellos, les dio la oportunidad. Es verdad, ¿no se vieron que algunos vienen, los llevan y los castigan? El rey Nabucodonosor, no sé, tendría una alta estima de ellos, les preguntó a ellos:
Dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis ni a mis dioses, ni adoráis la estatua que yo he levantado. Ahora les voy a dar una chance. Ahora pues, en el versículo 15, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del zamponi y de todos los instrumentos, están dispuestos a postrarse y adorar la estatua que yo he hecho? Porque si ustedes la adoran, en la misma hora, porque si ustedes no la adoran, en el mismo momento seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. Y les voy a hacer esta pregunta, ¿y qué Dios será aquel que los libre a ustedes de mis manos? Una amenaza total, tremenda. ¿Saben? Tomar decisiones en momentos que estamos sufriendo crisis. Muchas veces nos equivocamos porque llevados por la crisis y el temor, tomamos la decisión equivocada sabiendo que esta me va a costar, pero es la decisión que yo debo tomar. Ellos podían haber querido, habrían podido decir, yo salvo mi vida. Y te puedo decir a vos también, en algún momento en la vida, en un momento de crisis, en momentos difíciles, donde quizás temiendo porque si tomo esta decisión voy a sufrir, pero sé que es la real, la verdadera, la que me va a hacer bien a la larga, pero no quiero esperar. Entonces yo tomo esta decisión y me equivoco. Pero esta me salva. Entonces esta me salva y me quedo. Puede ser. Podemos tener situaciones así. En nuestra larga vida, con mi esposo hemos tenido que tomar muchas decisiones, muy difíciles, muchas veces. Pero siempre, aunque dolía la decisión que teníamos que tomar, siempre después nos trajo bendición. Siempre después el Señor nos honró. Por eso es importante saber, pero es importante conocer a Dios. Porque sabés, si vos conocés a Dios de a medias, si vos conocés y solamente te conformás con leerte una paginita o escuchar los mensajes nada más, y después no sabés quién es de Jesús, sí sabés que vino a la tierra, que sanó a enfermos, sí, yo sé también que dio su vida por nosotros, como sufrió en la cruz, pobre Jesús, y bueno, pero yo soy salvo, y porque él venció la muerte, y si me quedo con eso nada más, entonces yo cuando venga una cosa de esta, yo voy a tomar la decisión seguramente llevado por la situación, voy a tomar la decisión equivocada porque no conozco lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, miren ellos, dice, si ustedes no se arrodillan, yo les digo, les di la oportunidad, pero yo les digo que si ustedes no se postran, yo los tiro en el horno de fuego. Y me gusta la contestación de Sadrach, Mesach y Abednego. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vamos a ver un poco más adelante, pero fíjate esta respuesta. Yo pensando en esta respuesta, pensé, no es necesario. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué no era necesario? Yo me lo pregunté, ¿eh? ¿Por qué no era necesario? ¿Por qué no era necesario que le contestaran sobre esa respuesta?
la forma en que ellos vivían, la forma en que ellos eran transparentes, la forma en que ellos servían a este rey y las provincias que les habían dado para administrar, la forma en que ellos se comportaron, la forma en que ellos mostraban que sus vidas eran transparentes. Si los veías, ¿por qué le hizo esa pregunta el rey? Estaba con bronca, enojado, porque estaban siendo acusados que le habían desobedecido, sí. Pero el rey sabría esto, por eso les dio la oportunidad. Le dijo, mirá, Sadrach, Mesach y Abednego, a mí me dijeron esto y esto y esto, que ustedes no lo están haciendo. Pero ahora yo te digo, cuando toquen la música y esto, si ustedes se arrodillan, se salvan. Si ustedes no se arrodillan, yo los echo en el horno de fuego. Pero él les dio la oportunidad. ¿Por qué? Y la respuesta está acá. Cuando dice Sadrach, Mesach y Abednego, mirá, rey, no es necesario que te respondamos sobre esta pregunta, sobre este asunto. Y ahí después le explicaron por qué el rey estaba ahí. ¿Sabes qué? He aquí el Dios a quien nosotros servimos. Porque, viste, vos nos trajiste de allá. Nosotros teníamos nuestro Dios. El Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Dijeron, no librará, presente. Ahora, fíjense en esto. He aquí el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos. O sea que ellos habían experimentado el poder de Dios, sabían del poder de Dios, conocían a Dios, no hablaron por hablar, conocían el Dios a quien nosotros servimos. Y hermanos, en este tiempo de situaciones difíciles, jóvenes que estamos viviendo mundialmente, cuando se enfrentan las situaciones que a veces no alcanzan dinero, que a veces no alcanzamos a tomarlas, a tener todo lo que quisiéramos tener, porque estamos como medidos en todo. Es otra la palabra, condicionados en muchas cosas. Sin embargo, nosotros sabemos que aún, miren, en la situación difícil, en la situación de dolor, en la situación de pérdida, porque este es un tiempo donde todos hemos sido probados, no solamente el pueblo de Dios, todo el mundo ha sido probado. Unos que no tienen a Dios han tenido difíciles caminos o situaciones que enfrentar, enfermedades, pérdidas por todo este virus, han tenido también situaciones donde no han podido ser atendidos con otras dolencias por todo este virus, y a veces hay como qué ingratitud, qué pasa, no, miren, dentro de todo lo que nos pasa, dentro de todas las situaciones que estamos pasando, ante las pérdidas que tenemos, donde a veces como estamos como acondicionados a ciertas cosas, usemos ese acondicionamiento que tenemos para progresar, para seguir. Miren cómo estamos condicionados nosotros para predicar la palabra. Sin embargo, yo los admiro, mis amados, mis hermanos, que ustedes hacen el tiempo para que juntos podamos saber del poder de Dios, para que el fuego se siga encendiendo en nosotros, y que cuántas personas están conociendo a Dios, cuántas se han allegado a Dios en este tiempo, cuántos quizás están indiferentes, pero cuántos están y cuántos se ha hablado a otros de Cristo, cómo se ha orado, cómo hemos estado profundizando en este ministerio de la oración. Pero ¿saben qué? ¿Cómo podemos afrontar este tipo de cosas, este tipo de pérdidas, este tipo de dolor, donde no hay trabajo, el trabajo que hay está condicionado?
Los sueldos también tenemos que saber cómo manejar el sueldo para que llegue. Los trabajos, el estudio que tenemos, ¿qué excusa vamos a dar? Las oportunidades las tenemos, limitadas, pero las tenemos. Sin embargo, como conocemos a Dios, el conocer a Dios es el que nos va a sacar triunfante, aún en las peores situaciones que estemos pasando en el mundo, en este lugar, en la tierra, en el lugar donde te moves. El conocer a Dios va a hacer que nosotros podamos tomar decisiones y decir a los otros, no hace falta que nosotros te contestemos. No hace falta que nosotros te contestemos, porque mi vida muestra quién soy. El otro ve quién soy yo, me ve como soy. ¿Y ustedes creen que estos que acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego no veían quiénes eran ellos? ¿Qué veían ellos en Sadrach, Mesach y Abednego? Veían que eran diferentes, entonces la envidia hizo que buscaran la excusa para poder eliminarlos. Y hermanos, el enemigo en nuestras vidas, nosotros tenemos el enemigo, el Satanás, que como león rugiente está buscando a quien devorar. Es como león, no es el león. Y nosotros tenemos que estar bien fundamentados en Cristo, que es la roca. Nosotros tenemos que saber bien quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador Jesucristo, quién es el Espíritu Santo que opera en nosotros. Fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. Parte de Dios en nosotros, para que cuando estemos en situaciones así, límites, sepamos qué contestar, qué decisión tomar. Acá dice, no hace falta que te la respondamos si vos no conocés. En todo este tiempo que hemos estado sirviendo, vos sabés, has tenido, no es que vos nos pusiste allí, esto es entre comillas, no es que vos nos pusiste allí y nos te olvidaste, nosotros éramos hebreos, entonces siempre estabas mirando a ver si hacíamos las cosas bien, no hace falta. Y ellos pudieron decir, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Confianza, fe, sabían en quién creían. Pero es más, dice así, y si no, sepas, oh rey. Y si no, dice, y si no lo hiciera. Porque quizás tengamos que pasar por el horno de fuego. Y si no lo hiciera, y si no, sepas, o sea, sabe, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses. ¡Qué firmeza! Su vida estaba en riesgo. No vamos a servir a otros dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua de fuego, de oro que tú pusiste y levantaste en ese lugar. Esta respuesta hizo que el rey estallara en ira. Y dice que su rostro se demudó, su aspecto cambió, su rostro, la rabia que tenía contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno no se calentase una vez como lo hacían siempre, que lo calienten 7 veces de lo que acostumbraba siempre. Y mandó hombres muy vigorosos, porque los tenían que levantar para tirarlos adentro, que tenían en su ejército, que los atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos dentro del horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, en sus manos, sus calzas, sus turbantes, vestidos, y sus vestidos fueron echados así como estaban dentro del horno del fuego ardiente.
Nosotros podríamos decir, se terminó la historia acá. Podemos decir, se terminó la historia. Pero miren, dice que como la ley del rey era premiante, tenía tanta rabia, y era premiante que hicieran eso, y como lo habían calentado tanto al horno, la llama del fuego, cuando abrieron el horno, mató, dice, a aquellos que habían asado a Sadrach y Abednego. Los tiraron adentro, pero el fuego, el calor, mató a los que los habían levantado para tirarlos dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que estaban de su consejo, porque estaban mirando, no sé si tendrían la ventanilla, si la puerta quedaría abierta del horno, no sé cómo sería ese. Pero él hizo esta pregunta: ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. 3 tiramos: Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey dijo: pero yo acá veo 4 varones que están caminando dentro del horno. Están sueltos, caminando. Se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto de uno, el aspecto del cuarto, es semejante al rey, o semejante a hijo de dioses. Oh, qué Salvador que tenemos, mis amados. Oh, qué genial que es mi Dios, qué poderoso. Allí paseándose con ellos, lo conocieron antes que nosotros a Jesús. Caminaba con ellos Jesús ahí dentro del horno de fuego. Caminaba, ¿qué hablarían ahí adentro? ¿Qué sé yo? Pero hablarían seguramente. Era semejante al Hijo de los dioses. Ese aspecto se destacaba. Jesús se destacaba. Jesús se destacaba. El que estaba acompañándole se destacaba. Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos, miren lo que les dijo, siervos del Dios Altísimo, salgan por favor, vengan hacia acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno, del medio del horno de fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros y el mismo rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre ellos, ni sobre sus cuerpos, ni sobre sus cabellos, ni de sus cabezas. Nada se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera había olor de fuego en ellos. Tendrían olor a víveres, perfume. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, no cumplieron mi edicto, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. Por lo tanto hizo un decreto
que toda nación, lengua que dijera una blasfemia contra el rey de Sadrach, de Mesach, de Abednego, sea descuartizado, su casa sea deshecha como un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios verdadero. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. Preciosa historia, pero qué realidad. Porque ellos lo vivieron. Ellos vivieron esa situación y supieron tomar la decisión. No nos vamos a doblegar. Nos van a ofrecer muchísimas cosas en la vida. Aprendí a decir que no. Joven, aprendí a decir que no. Destacate en el lugar donde vos estés y cuando seas, sepas que en este lugar te pueden ofrecer muchas cosas, pero esas cosas no son lo que Dios quiere para tu vida. Sabe decir que no, aunque tengas cosas que afrontar que a lo mejor te van a doler y que a lo mejor te van a castigar. Pero el que te va a honrar va a ser Dios. Estamos en el camino de la vida y nosotros tenemos que mostrar que Dios vive. Nosotros tenemos que mostrar que el Señor está con nosotros, que no es solamente una religión, nosotros tenemos religión, es un modo de vida diferente porque Jesús está en mí, porque el Espíritu Santo me reina en mi vida, porque Dios me ama con un amor especial y nunca me va a dejar, pero yo tengo que conocer, porque cuando yo tenga estas situaciones donde yo tenga que elegir o tenga que decidir, Dios tiene que ser mi consultor para que yo dé mi decisión, para que no solamente yo voy a ser honrado en esa decisión, vamos a honrar a Dios. Dios se va a glorificar. Cuesta mucho, no es fácil, no es fácil, pero mis amados, mis preciosos hijos espirituales, en la vida, en el estudio, en el colegio, en la universidad, la situación donde vos estés, en el medio donde tú te estés preparando, vas a ver muchas cosas en el trabajo, en los ejemplos que tenemos de gobierno, en las decisiones que tenemos que tomar ahora de cuidado. Toma la decisión dirigido por Dios. No seas rebelde, hay que obedecer, pero hay que conocer a Dios. Que aunque a veces sepamos que por ahí nos parece que vamos a perder con la decisión que vamos a tomar, mira, si la decisión viene de Dios, nunca vas a perder y Dios te va a honrar. Son tiempos difíciles, pero tiempos donde tenemos que pasar. Quizás no vamos a ser llevados como Sadrach, Mesach y Abednego ni Daniel. No vamos a llegar a otro lugar, pero estamos trabajando y viviendo y estudiando en un medio muy difícil y ahora en un tiempo muy difícil con la pandemia. En este tiempo, honra a Dios en tus decisiones, pero tenés que conocer a Dios. Que aunque vos hayas tomado la decisión difícil, pero que sabes que a Dios le agrada, Él no se va a apartar de tu mano. Pero lo bueno es esto, hermanos. Ellos dijeron, y aunque no lo hiciese, aunque Dios no hiciera, igual no vamos a adorar ni tus dioses ni la estatua que vos levantaste. Aunque no lo hiciese, ellos estaban seguros que Dios lo iba a hacer. Pero también podrían estar seguros que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y es supremo, como decíamos hoy con Marina, cuando supimos lo de María, Ana María. Dios es supremo, Dios puede decir que no, y si no lo hiciera, igual no vamos a arrodillarnos ni a adorar a tus dioses, ni la estatua que vos levantaste. Y hermanos, en este tiempo nosotros tenemos que tomar decisiones que honren a Dios. Y cuando vos tomes decisiones que honren a Dios, Dios te va a honrar a vos. ¿Qué ven cuando me ven? Hacete esa pregunta. ¿Qué ven cuando me ven? Por supuesto, quizás hemos fallado un montón de veces.
pero siempre Dios nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y en esa oportunidad que Dios nos da para empezar de nuevo, toma las decisiones que te hagan bien a vos, que honren a Dios, y Dios bendecirá tu vida y todo lo que vos haces, porque Dios es Dios. Me acuerdo de lo que cantaba Julio Melgar, que le agregó a esa canción esta letra que después quedó en la canción. Porque yo soy su hijo, él es mi padre, y mi padre me ama. Nuestro padre nos ama. Así que cuando tengas que tomar decisiones por la situación aún más difícil que haya, busca de Dios para tomar la decisión que lo honre a Él, que te bendiga a vos y que haga que otros honren a Dios. Dios te bendiga. Preciosos hijos de Dios. Gracias, Señor, poderoso Dios, maravilloso Señor. Tú eres el Dios de los cielos todopoderosos, maravilloso Señor. Qué bueno es saber, Señor, que tú estás esperando de nosotros lo mejor. Que aún en este tiempo, Señor, tenemos que brillar. Aunque a veces nos cueste tanto. Aunque a veces, Señor, el enemigo se levanta como león rugiente. Sin embargo, resistid a él y él huirá de vosotros, dice tu palabra. Y, Señor, nosotros en este tiempo tenemos que resistir, pero sabiendo que tú estás de nuestro lado. Y sabiendo, porque les conocemos tu palabra, que Señor, tú nos vas a enseñar a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, nos vas a enseñar a tomar las decisiones, no las que nos hacen ventajeros para aventajar a otros, no, son las que vamos a hacer para honrarte a vos. Y va a ser bendición para mi vida y para los que están a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos, enséñanos, porque estamos viviendo en un mundo, Señor, corrupto, pero allí estamos nosotros, tus hijos, la sal de la tierra, la luz del mundo, para que este mundo, las tinieblas se corran en el nombre de Jesús, para que la sal, el sabor, le dé el sabor a la vida para que no se corrompa. Porque aquí estamos decididos en este tiempo a pensar y a tomar las decisiones que nos hacen bien a nosotros, pero por sobre todas las cosas que te honran a ti. Los bendigo en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.